Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les voy a proponer una nueva forma de arrancar los ejercicios. Otra forma diferente en la cual también se pueden resolver estos mismos tipos de ejercicios. En esta tarea vamos a hacer una integración de todos los compuestos binarios que estuvimos viendo, es decir, óxidos básicos, óxidos ácidos y los hidrácidos. En esta tarea, ¿qué es lo que les propongo? A diferencia de las anteriores, en estos ítems ya tenemos la nomenclatura escrita. Tenemos un tipo de nomenclatura escrita, sabemos que vimos la tradicional y la de stock. Tenemos un tipo de nomenclatura escrita. Lo que yo les propongo es que a raíz de estas nomenclaturas nosotros podamos clasificar qué tipo de compuesto es decir, si es un óxido básico, un óxido ácido o un hidrácido, y en el caso de que sea posible, escribir otra nomenclatura posible. ¿Esto qué es? Si por ejemplo les doy la de stock, ustedes escriban la tradicional o viceversa, y que luego por último escribamos la fórmula como veníamos haciendo hasta el momento, ¿sí? Esto es en realidad hacer básicamente lo mismo, nada más que en lugar de yo ponerle oxígeno más el otro elemento o hidrógeno más el otro elemento, partimos directamente de uno de los nombres, ¿sí? A partir de ahora vamos a empezar a manejarnos más de esta manera. Así después vamos teniendo un mejor manejo, una mejor práctica de nomenclatura, porque después la vamos a necesitar muchos cuando veamos otro tipo de compuestos, en especial los ternarios, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, esto es un modelo de la tarea que van a recibir ustedes. Voy a explicar cómo deben hacerla. Entonces, lo primero que vamos a notar es que en el punto A me dice óxido de hierro 2. Entonces, yo lo primero que tengo que notar es o diferenciar si es un óxido básico, un óxido ácido o un hidrácido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, veo que empieza con óxido. Entonces, quiere decir que es un óxido. Óxido de hierro 3. Entonces, me fijo en la tabla periódica y veo que el hierro está por acá. Entonces es un metal, porque está de color celeste. Entonces, los metales, junto con el oxígeno, formaban lo que se llamaban los óxidos básicos. Lo voy a escribir acá con otro color. Entonces, este es un óxido básico. Muy bien. Ahora me piden que escriba otra nomenclatura posible. A ver, entonces, yo en este caso veo que me dio la de stock, porque vieron que está terminando en números romanos. Entonces, me voy a buscar el hierro en la listita que les pasé yo de todos los números de oxidación. En este caso sería imposible mostrarlas, pero ustedes la pueden corroborar. Cuando vamos al hierro, veo que tiene dos números de oxidación. Uno es el +2 y otro es el +3. Tiene más de un número de oxidación. Entonces, me fijo, +2 más 3, +2 es el más chiquitito. Entonces, al escribir la nomenclatura tradicional, es aquella que recordemos que termina en oso o ico, entonces puedo escribir óxido ferroso. ¿Sí? Como es el número más chico, termina en oso. Y ahora, la voy a hacer por acá abajo. Me pide que escriba la fórmula. Entonces, ¿cómo escribo la fórmula? Yo a partir del nombre puedo analizar, ¿sí? Ya de hecho me fui dando cuenta de qué elemento hablaba, ¿no? Entonces, sé que habla del hierro, entonces escribo el símbolo químico del hierro, que es Fe, y escribo el símbolo químico del oxígeno, que es la O. Escribo los números de oxidación. Esto es igual a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, el número de oxidación del del oxígeno es siempre -2, y en este caso el del hierro me está diciendo el ejercicio que yo use el +2. ¿Están balanceadas las cargas? ¿Tengo igual cantidad de cargas positivas que de negativas? Sí. Entonces, la fórmula me quedó FeO. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llegando a lo mismo, pero por ahí siguiendo un camino diferente.
en todo lo que es química se utiliza mucho, partiendo de las nomenclaturas, poder escribir los compuestos. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer de ahora. Bueno, veo óxido cloroso. Es un óxido, porque su nombre me indica, ¿no? Me está diciendo óxido cloroso. Bueno, cloroso viene de cloro. Me fijo el cloro. ¿En dónde está en la tabla periódica? Veo que está acá, ¿no? Que está en amarillo, entonces es un no metal. Entonces, el oxígeno con un no metal forma un óxido ácido. Entonces acá cuando me tenga que escribir tipo de compuesto, escribo óxido ácido. Ahora me dice que tengo que escribir otra nomenclatura posible. En este caso, veo que la que me dio termina en oso, no termina en números romanos. Entonces me dio la nomenclatura tradicional, es decir, que yo puedo escribir la nomenclatura de Stock. Para eso tengo que fijarme los números de oxidación que tiene el cloro. En este caso vemos que el cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. El menos 1 ya lo descarto porque el menos 1 lo usábamos solamente cuando formaban hidrácidos. En este caso que forma óxido, el negativo no lo tengo en cuenta. Entonces, de los positivos me quedó más 1, más 3, más 5 y más 7. Sí, si quieren, los anoto por acá. Me queda más 1, más 3, más 5 y más 7. Veo termina en oso. Entonces recuerdo cómo se llamaban cada uno de estos números. El más chiquitito empezaba en hipo y terminaba en oso. El del medio era oso, este era ico y este empezaba en per y terminaba en ico. Es decir que tengo que usar el más 3. Entonces, para formar la nomenclatura de Stock, me queda óxido de cloro. 1, 2, 3. Esto nos va a servir también para ir agilizando las nomenclaturas, los compuestos, los nombres. Entonces, tengo que formar ahora la fórmula. Entonces, ¿cómo empiezo a formar la fórmula? Cloro, oxígeno. El número del oxígeno es menos 2. En este caso, el número de oxidación del cloro que tenemos que usar es el más 3. Muy bien. Entonces, ¿la cantidad de cargas positivas están balanceadas con las negativas? No. Entonces, recuerden que cuando esto pasaba, aplicábamos el cruce de los números. Recuerden que acá abajo lo escribo sin los signos. Entonces, la fórmula me queda cloro 2, oxígeno 3. Recuerden que para escribir, primero elijo el que tiene electronegatividad más baja. ¿Sí? En este caso, el cloro tiene una electronegatividad de 3.0 y el oxígeno una electronegatividad de 3.5. Recuerden que la electronegatividad es un dato que encontramos en la tabla periódica. En esta tabla periódica, no sé si se va a llegar a ver, pero está por acá abajo. Entonces, por acá abajo tenemos el dato. Igual tienen siempre un elemento de referencia que te ubica en dónde está cada dato. Entonces, la fórmula cloro 2, oxígeno 3. Muy bien. Vamos al punto C. El punto C es ácido bromhídrico. Como vemos, ya no es un óxido, es el ácido. Entonces, recuerden que en la última clase vimos los que son los hidrácidos. Entonces, estamos en presencia de un hidrácido, porque una de las nomenclaturas de los hidrácidos, recuerden que en este caso no usábamos ni tradicional ni de Stock, que teníamos otros dos tipos de nomenclaturas diferentes. Entonces teníamos ácido bromhídrico. Entonces, si ya vemos ácido, en este caso, sabemos que es un hidrácido. En este caso, porque después va a haber otros ácidos que no van a ser hidrácidos, pero por ahora ya sabemos que son hidrácidos.
Entonces, acá nos está dando un tipo de nomenclatura, que era la de ácido y terminaba en hídrico, y después teníamos el otro tipo de nomenclatura, que era nombrar al no metal, en este caso el bromo, terminado en uro, en este caso bromuro, de hidrógeno. En este caso no teníamos ni tradicional ni stock, pero teníamos estas dos formas de poder nombrarlo. Y vamos a escribir la fórmula. Estas, se acuerdan que las formulitas eran bastante sencillas, ¿sí? Porque recuerden que estos elementos no tenían oxígeno, sino que estaban formados por hidrógeno y por unos poquitos no metales, en este caso el bromo. El bromo acá sí usaba su número negativo, tenía más 1, más 2, más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. En este caso, cuando forma hidrácidos, recuerden que usaba ese número negativo, el resto no. Y el número del hidrógeno es más 1. Están balanceadas las cargas. Entonces, la fórmula queda en hidrógeno y bromo. Y vamos a ver el último caso. El último caso dice óxido de litio. Me indica, empieza con la palabra óxido. Es decir, que es justamente un óxido. Busco al litio y lo encuentro por acá. Está de los colores celestes, es decir, que es un metal. Por ende, va a decir que va a formarse el oxígeno con un metal. O sea que va a formar un óxido básico. Muy bien. Y tenemos que indicar otra nomenclatura posible. A ver, si nos fijamos en los números de oxidación que tiene el litio, veo que solamente tiene el número de oxidación más 1. Entonces recordamos aquello que vimos cuando vimos óxidos básicos, que cuando el elemento tiene solamente un número de oxidación, no es necesario escribir otra nomenclatura posible, solamente puede tener la tradicional. Porque si vemos, de hecho, el óxido de litio no termina ni es ni lítico, ni litioso, no termina ni en oso, ni en ico. Es solamente óxido de litio, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, óxido de calcio. Entonces, recordemos que los elementos que tienen solamente un número de oxidación tienen esta nomenclatura posible. Ni oso, ni ico, ni la de stock. Entonces, directamente vamos a escribir la fórmula. El símbolo químico del litio, el oxígeno, número de oxidación del oxígeno menos 2, el del litio me fijo en la tablita y es más 1. ¿Están balanceadas las cargas? No lo están. Entonces cuando pasa esto, cruzo, escribo el 2 acá y recuerden que si bien acá iría el 1, recuerden que cuando es 1 no es necesario escribirlo, entonces la fórmula me quedaría litio 2 oxígeno. Muy bien. Entonces, esta es otra forma, ¿sí?, de poder ir jugando con las nomenclaturas, las fórmulas, los compuestos. Una tarea así similar va a ser la que van a recibir. Pueden guiarse con este video para ir resolviendo. Cualquier cosa igual me pueden escribir y lo vamos a retomar también en la próxima videollamada. Así que bueno, les dejo un saludo.